Bienvenidos a Financia Talks. Gracias por acompañarnos hoy. En unos minutos iniciaremos nuestra charla. Contadores y auditores versus fiscalización con inteligencia artificial. Buenas noches. En esta edición de Financia Talks, la verdad que nos honra mucho contar con la participación del licenciado Roberto Sánchez. Buenas noches, bienvenido, un gran amigo. La verdad que le agradezco bastante que nos haya aceptado la invitación para presentarle un poquito, más de 20 años de experiencia. Usted, pues, en ámbito tributario y fiscal, tengo entendido que también, pues, estuvo desempeñando importantes cargos dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, con una sólida formación académica, de empresario también, ya en el tema docente también usted, pues, tiene bastante experiencia. Creo que es la persona idónea para podernos ayudar a resolver dudas con relación a inteligencia artificial usada tanto por SAT como por empresarios. Creo que vamos a platicar un poquito de eso. Licenciado, muchas gracias nuevamente por venir. Bienvenido a este episodio, el segundo episodio. Le repito, para nosotros, pues creo que fue la persona idónea y gracias por aceptar la invitación. No sé si podríamos comenzar con algunas palabras ahí de bienvenida para el público, le agradezco mucho. No, gracias, ingeniero, muchas gracias por la invitación. Una buena noche a todos los que nos escuchan, nos ven. Claro que sí, es una oportunidad muy importante porque el tema de la inteligencia artificial nos está absorbiendo a todos y a nosotros los contadores públicos y auditores también de una manera bastante interesante frente a una entidad que es de las que más interviene en nombre del Estado, que es la SAT. Y pues precisamente usted lo dijo, deambulamos unos años en el ámbito tributario por parte de la Unión Tributaria, ahora ejerciéndolo de forma independiente con la docencia. Pues es una de las pasiones con las que uno vive y que pues hoy por hoy nos permite ejercer una profesión y pues tratar de dar un poquito de nuestro conocimiento y lo que la experiencia nos ha dado, máxime que somos la generación que empezamos en papel y ahora estamos en lo tecnológico. Así que gracias por la invitación, muy amable. No, a usted gracias por haber venido y haber aceptado. La verdad que y estar ahí con nuestra audiencia. Diga, ¿usted cómo se define hoy? ¿Usted se define como auditor, como fiscalizador, como docente, como investigador o una combinación de todo? Bueno, yo creo que una combinación de todo porque la docencia es un tema importante y una actualización del día a día y la transmisión de conocimientos, que es algo que nos gusta. Auditor, porque traemos de por sí ese deseo de poder formarnos de tal manera de que le podamos llevar al empresario o al contribuyente pues alguna garantía de lo que su información financiera dice. Y pues investigador, se convierte un poquito en un investigador porque tiene que aprender un poco de todas las ramas de la actividad económica para entender la operación de los clientes, de los comerciantes, de los empresarios, entender cuál es su forma de financiar su negocio y cómo eso impacta en la información financiera tanto a usuarios internos como especialmente a la Unión Tributaria. Así que un tanto de todo que este tema impositivo nos ha llevado a abarcar esas áreas. ¿Y cuál fue su motivación? Quisiera conocer un poquito qué lo motivó estar en el mundo de la fiscalización y la tributación y ser empresario. ¿Qué lo lleva hasta acá? Bueno, inicialmente, pues, desde que me gustó el área tema contables, tengo que reconocer que mucho del ámbito de nuestro actuar en la profesión viene dado por la obligación que tiene el Estado de cobrar impuestos. Y por allá, por los años 90 y tantos, donde yo me gradué de perito contador, realmente la función principal del contador era cumplirle a un empresario con sus impuestos ante aquel momento rentas internas, ahora la SAT. Y uno de los servicios que más se requerían de parte de los clientes es el ámbito tributario, por ser un tema obligatorio, ¿no? Y la contabilidad. Esto me llevó a meterme en este tema de los impuestos. Posteriormente, pues el iniciar en ese ámbito me permitió apasionarme en el ámbito tributario. Eso me hizo llevar a conocer un poco, después de la carrera de auditor, pues también meterme un poco al ámbito del derecho, a conocer esa rama del derecho tributario, y por lo tanto se volvió una pasión. Hoy por hoy el tema impositivo, para bien o para mal, es algo que día a día me absorbe y nos ha permitido, con estos cambios tecnológicos, pues muchas aristas que seguramente hoy podemos ahí medio discutir y aconsejar o aportar de lo que nos ha pasado en el campo. Excelente, Lick. Sí, yo también soy perito contador, estudié ahí por el 2003 y pues no estamos
Y yo digo, en el 2003 teníamos las hojas tabulares todavía y 14 todo lo columnas. 14 columnas, usar la tomatera, que de hecho todavía he visto visitando a colegas que usan la tomatera todavía, o sea, creo que no la han dejado por un lado, ¿verdad? Esa creo que sigue estando todavía presente en el alma de los auditores y contadores. Pero yo creo que usted ha sido testigo de ese cambio tecnológico que sufrió la SAT. Cuéntenos un poquito, en base a su criterio, más cómo ha vivido digamos, ese cambio de fiscalización en los últimos años que ha tenido la SAT. Bueno, sí, yo cuando estuve en SAT, ingresé por allá por el año 2000, era el mundo de papel, era el mundo en el que las declaraciones las tabulaban los bancos, esa información le caía a la SAT, y para bien o para mal, pues con base a esos datos íbamos nosotros con un ojo medio abierto y otro cerrado, a ver lo que el contribuyente tenía. Entonces, principalmente ahí era ir a buscar un contribuyente y ver qué él declaraba, ¿verdad? En el transcurso del tiempo me he dado cuenta yo de que la información es poder y que la Administración Tributaria sabía que no podía eficientarse si no anticipaba la información que los contribuyentes tienen. De tal manera de que yo creería que en este tipo de cambio, en este ámbito del cambio tecnológico, clave fue el hecho de pensar y subirse al tema de la facturación de índole electrónico. Para mí ese es uno de los mayores hitos que logró la Administración Tributaria, porque a partir de ese golpe, junto con las declaraciones en línea, ya la información que tiene ya le permite ir y direccionar a quién va a ir a buscar, no como antes, qué encontrábamos, ahora es, vaya a ver si esto es cierto o no. Entonces, la tecnología definitivamente es importante, fue un proceso. La SAT empezó con pocas licencias, a veces teníamos que esperar a ver quién nos permitía usar ciertas bases de datos. Hoy ya la SAT va con tabletas, ya entra a un negocio, ya le dice usted ha facturado tanto, por lo tanto quiero ver su caja, si coincide con lo que está vendiendo. Entonces, definitivamente en 25 años la SAT, el mejor golpe que ha dado desde el punto de vista de su eficiencia es subirse a temas tecnológicos como es la factura y como son las declaraciones en línea. Claro, con el comentario que usted decía, que antes pues iban a buscar básicamente, yo creo que era disparar al aire, ¿verdad? Ahora ya creo que se puede apuntar un poquito, ver lo que está pretendiendo la SAT, apuntar para ver qué riesgos tiene o qué problemas tiene o podría tener alguna empresa o en este caso algún auditor. De hecho, cuando estábamos nosotros haciendo Financia, hicimos un focus group y dentro del focus group había una auditora que nos dijo, estoy hablando hace 2 años, ella nos dijo, miren, esto no es posible hacerlo, lo que va a pasar es que pues no va a ser realidad y que para poder llegar, la SAT actualmente necesita miles de auditores y no va a poder fiscalizar y esto realmente lo que va a pasar es que pues pueden fiscalizar, pero no al nivel que se esperaba hoy por hoy. O sea, yo creo que sí hay un cambio muy grande de hasta dónde puede llegar la SAT, qué tantas fiscalizaciones incluso puede dar. No sé si usted nos podría hablar un poquito de eso. ¿Cuánto cree usted que digamos, no sé si en porcentajes o qué tanto creció? Antes, ¿cuánto fiscalizaban? Hoy, ¿cuánto podrían fiscalizar? No sé si se puede cuantificar incluso en eso. Yo sé que en temas monetarios sí, de las recaudaciones que han tenido, pero tal vez incluso en temas de esfuerzo. ¿Será que con las mismas personas o han contratado más? ¿Cómo ve usted esa parte? Pues sí ha habido un incremento en la contratación de recurso humano técnico por parte de la Administración Tributaria, pero definitivamente toda la tecnología ha facilitado que puedan tenerse una mayor cantidad de casos de lo que se tenía anteriormente. Los plazos de las auditorías, hoy vemos que la Administración Tributaria antes tenía plazos de 30 días para hacer una auditoría, hoy los ha reducido a plazos de 15, 10 días por el uso de las herramientas electrónicas. Y definitivamente el hecho de que la Administración Tributaria tenga personal humano no ha limitado ni ha afectado en un momento dado todo el beneficio que este personal está obteniendo de la información digitalizada. De tal manera que sí está siendo más eficiente y toda esa baja de información sí le está siendo muy útil a la Administración Tributaria, porque hoy la Administración Tributaria puede mandarle a un auditor 5 casos a raíz del análisis que hizo de información y no aquel que iba a ver en un mes para ver si lograba cuadrar la información que lleva. Entonces, sí hay un gran avance y como auditores, nosotros los auditores tenemos la fama de ser muy cuadrados, ¿verdad? De que no nos cambian nuestros criterios y a la fecha los colegas que me escuchan o los nuevos profesionales sabrán que estoy hablando que esa es una característica de nuestra profesión, ser cuadrados, escépticos. Pero yo creo que la inteligencia artificial nos está demostrando
que tenemos que cambiar paradigmas, no para dejar de ser escépticos en la calidad de nuestro trabajo, sino para permitir el uso de esta tecnología que nos facilite, nos dé más indicios y áreas de acción para ir a hacer un trabajo más eficiente y permitir entonces, hoy por hoy, no solo esperar a que la SAT llegue, sino anticiparnos como contribuyentes, como asesores, a qué es lo que la SAT está haciendo y que un contribuyente pues pueda desde ya ordenar su situación fiscal. Excelente. Yo quisiera, en la plática que tuvimos previa a esto, usted mencionaba algo que a mí me dejó pensando mucho. Usted habló que hoy se menciona la relevancia del dato estructurado dentro de la empresa contable o de la empresa incluso pues que día a día hace sus ventas, sus compras, pero de repente no tiene estructurado. Y usted dijo algo bien interesante, que cuando nosotros no estructuramos nuestros datos, le estamos cediendo el poder a la SAT. Pero platíquenos un poquito más de eso. Yo creo que la audiencia lo va a querer escuchar. No, claro. No, hoy hablar de estructura de datos en un ambiente tecnológico es una cosa totalmente distinta a lo que nosotros lo conocíamos como una estructura de datos. Como contadores, nuestra forma tan sencilla de estructurar datos era hacer partidas contables, llevar los resúmenes a un libro mayor y finalmente resumir con un balance, y estructurábamos nuestros datos de tal manera que en la contabilidad no había muchas veces datos analíticos respecto a qué integraban ciertas cuentas. Hoy la Administración Tributaria empezó a presionar con estructurar datos a raíz de las facultades legales que le dio la ley a través de la factura electrónica, a través de las declaraciones en línea, y por eso comentábamos al inicio, no tener yo datos estructurados internamente es cederle poder a la SAT, porque ella la va a tener, y por lo tanto va a confrontar mi información, y eso me obliga a mí a tener estructura de datos. Hoy todavía no es obligatoria la contabilidad electrónica, es una posibilidad. La ley lo señala como una posibilidad de que la SAT pueda pedir al contribuyente que use una plataforma que ella prepare, pero hoy no es obligatorio, el Código de Comercio no lo exige. Por eso es que muchos contribuyentes a la fecha no estructuran datos y viven de las partidas contables que su contador va a elaborar, no mes a mes, sino al cierre del ejercicio fiscal. Y en eso la SAT ya va adelante, porque la SAT al 31 de diciembre, mientras el contribuyente se está dando el abrazo de Año Nuevo, la SAT el 1 de enero ya tiene toda la data del año. Y el contador va a tener 3 meses para ver cómo estructura algo si no se prepara. Claro. Por eso es de que la inteligencia artificial es importante, y estructurar es no cederle poder en la información a la SAT, sino nivelar ese poder. Claro. Pero entonces, a mí me queda duda, ¿qué es estructurar datos? Entonces, o sea, un ejemplo que nos pueda dar, ¿y cuándo cree usted que entonces como empresa debería de comenzar a estructurarme? Hoy me espero hasta noviembre, me espero hasta en enero. ¿Cuándo debería yo de comenzar como empresario? O incluso, si tengo una empresa pues de auditoría, también me imagino que la estructura de datos es importante. Totalmente, porque la auditoría lo que hace es ir a comprobar que la estructura de los datos y de las cuentas sean las razonables, ¿verdad? Estructurar datos para nosotros es tener un orden lógico y compatible en toda la información contable que se da. Por ejemplo, estructurar datos es tener bien claro cuáles son las ventas al final del día, cuánto de eso se ha depositado, cuánto de lo que entró en caja no es venta, sino es una recuperación de ventas de días anteriores, y cuánto de lo que se facturó no se cobró y por lo tanto tiene que pasar al otro mes para cobrarlo. Toda esa data antes se hacía manual y por puro control de datos y de recibos en papel. Hoy estructurar datos es tener información concreta de eso. Y pues software y programas como Financia, por ejemplo, hoy nos permiten poder tener una clasificación de datos donde hoy al final del día yo ya sé qué datos se estructuran como un cobro en efectivo, como una deuda o como una venta del día propiamente. Ventas con tarjetas de crédito, ventas de determinadas características como exentas, con constancia de adquisición de insumos. En fin, todo eso hoy por hoy tiene que estar bien estructurado porque la SAT ya lo tiene. Claro. Y tal vez respondiendo a la pregunta, ¿cuándo comienzo como empresario o cuándo comienzo como auditor a estructurar la data? ¿En qué momento sería lo indicado para comenzar a estructurar data? Bueno, es que una vez empiece operaciones comerciales a la velocidad y con la forma en que se están llevando hoy, la estructura de datos es desde el inicio de la operación. Por eso es que vemos que uno de los principales problemas de los contribuyentes que muchas veces hemos defendido es que nunca estructuraron datos en su proceso contable. Y hasta que llegó la SAT a hacer la auditoría con una información estructurada, tuvieron que estructurar para defenderse.
Entonces, hoy la estructura de datos es crucial desde el inicio de la operación. No esperar como anteriormente hacíamos los contadores, bueno, vamos a esperar fin de año, tenemos 3 meses y ahí le vamos diciendo por ahí si hubo ganancia, hubo pérdida. Hoy la estructura de datos es una información del día a día, en tanto que el contribuyente refleja a diario ingresos al banco, pagos de cheques, transferencias, ingresos, por lo que hoy por hoy una empresa mediana o que espera tener una operación razonable tiene que estructurar datos desde un principio, y el contador, aquel antiguo que llegaba una vez al mes a traer papelería, no va a lograr ese objetivo. Por lo tanto, un software o la inteligencia artificial es un auxilio para poder integrar ciertos datos que faciliten este proceso. Claro, básicamente parte, me imagino yo, de la estructuración de datos es que el contador, el auditor y el empresario estén en una comunicación constante. Y yo creo que muchas veces el empresario se divorcia de su información y del contador, solo saben que hay que pagarle y ahí le van mis facturas, o usted ya lo tiene en mi agencia virtual y nos vemos cuando vamos a pagar impuestos, que regularmente pasa eso. Pero lo que entiendo hoy es que tengo que acercarme más como empresario, yo como empresario, a mi contador, a mi auditor. Mi auditor tiene que tener mi información, estructurarla adecuadamente. Me imagino que eso es parte de las NIF. Adicionalmente a esto, o esto me va a ayudar a que en conjunto tomemos mejores decisiones para incluso poder pagar, yo no diría evadir impuestos, sino que creo que pagar los impuestos adecuados conforme la operación del negocio, que al final creo que eso también tenemos que entenderlo. Uno como empresario dice, no, Lick, yo me acerco con usted, pero mire, Lick, ¿cómo pago menos impuestos? Eso es lo que llamamos optimización de la carga fiscal, claro, que es legal, y eso se hace planificando con datos estructurados, porque entonces uno no le puede decir a un contribuyente, vamos a hacer un ahorro fiscal legal si desconocemos la estructura de sus datos y cuánto es lo que él está generando en ingresos y egresos en el día a día. Claro. Entonces, esto es importante porque, como bien dice usted, hoy la inteligencia artificial me va a permitir estructurar, me va a permitir proyectar, planificar y ahorros fiscales legales, ¿verdad? Claro, y entonces ya comprendo mucho más que la plática que tuvimos hace un rato, que digamos, si yo no estructuro, pues al final la SAT entonces va a venir a decir, mira, no tenés una estructura, yo te estructuro y entonces pues te voy a hacer por no estructurar. Así es. O te equivocaste en tu estructuración, vienen ajustes porque no estás estructurado adecuadamente. Así es. Y es donde repercute en el contador, repercute en el auditor y no digamos en el empresario, porque ya luego cuando vienen las multas, la culpa pues al final termina siendo, dicen del contador, pero realmente el empresario no se involucró, no mandó su información, y creo que ese equipo que tiene que hacer el contador con el empresario es lo que tenemos que buscar. Creo que eso es parte de lo que busca y parece extraño, están hablando de ella, y terminamos hablando de un equipo que tiene que hacer el contador al auditor, pero creo que es importante mencionarlo porque el título de la charla de hoy es Contadores y Auditores versus Inteligencia Artificial, ¿verdad? Ese es el título, pero entrando a materia, entonces, ¿qué es ese versus? O sea, ¿cómo ponemos ese versus entre contadores, auditores versus inteligencia? ¿Cómo lo ve usted, el versus? Bueno, al inicio, cuando empieza este auge de la inteligencia artificial, definitivamente creo que toda profesión es impactada y es puesta a una meditación respecto a cómo va a repercutir en el quehacer de nuestras profesiones. Obviamente ese versus significa, yo soy un auditor tradicional que usa criterios muy personales en cuanto a la experiencia de cómo debe clasificarse una cuenta, y hoy viene una inteligencia artificial que va a sumar automáticamente, que va a clasificar qué va a gasto, qué va a inversiones, qué va a un ingreso. Entonces hay un choque en el que, bueno, entonces pareciera que vamos a desaparecer y entonces con un clic alguien va a hacer todo nuestro trabajo. Pero yo creo que hoy por hoy como auditores tenemos que empoderarnos de que la inteligencia artificial la tenemos que utilizar como una herramienta, porque al día de hoy, en mi opinión, la inteligencia artificial no va a poder sustituir el análisis crítico y el escepticismo que un auditor debe tener. Hablábamos con usted de casos de incluso firmas de auditoría de las Big Four que recientemente acaban de ser detectadas, que hicieron informes en base a la inteligencia artificial, siendo Big Four de las mejores 4 firmas a nivel mundial. Claro. Entonces, eso implica que tenemos que prepararnos, pero saber usarla sabiamente, porque no podemos fundamentar
nuestros criterios y nuestros dictámenes de auditoría, nuestras opiniones, en lo que la inteligencia artificial me diga. Tenemos nosotros que usarlo como un medio de un indicio o de una información que me pueda permitir a mí reforzar mis procedimientos de auditoría. Por lo tanto, creo que hoy por hoy debemos de auxiliarnos de y no verla como un enemigo. Claro, de hecho el caso que usted menciona de Deloitte, es bien interesante el caso porque, y es bueno, yo creo que platicarlo, o sea, un contrato de $439,000, que al final lo terminan haciendo los contadores junior o los auditores junior más bien de la empresa y dicen, híjole, nos equivocamos porque eran los junior y el informe no se revisó. Y usted decía algo, bueno, pero entonces, ¿por qué los senior no revisaron a los junior y lo mandaron así? Y si se le está escapando a las grandes compañías, ¿qué no se nos escapa a nosotros, a nuestra pequeña empresa? Y yo creo que algo que cabe resaltar acá es que ellos usaron ChatGPT para hacer todo este informe, para preparar toda el caso y sobre todo hacer las citas de las leyes que al final no existían. O sea, la IA alucinó, porque eso es algo que realmente puede pasar. Y aquí es donde creo que vale la pena resaltar que existen diferentes tipos de inteligencia artificial. Lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, cuando decimos inteligencia artificial, decimos ChatGPT, como antes decíamos Internet, todos decíamos Google, ¿verdad? E Internet es mucho más que Google, o mucho más que Amazon, mucho más que YouTube. Hay muchísimo más abajo de eso, eso es la punta del iceberg, es exactamente lo mismo con inteligencia artificial. ChatGPT, pues básicamente es la punta del iceberg, si es bien cierto, pero existen inteligencias artificiales privadas, donde también nuestra información no es pública, ¿verdad? Sino que es privada, y creo que vale la pena también hacer esa mención con respecto a este caso, porque sí dejó mucho de qué hablar con respecto a cómo nos estamos preparando, incluso qué tan ético es usarlo, qué tanto lo tenemos que usar, ¿verdad? Esa parte, incluso si este versus es una colaboración o es una evolución natural. ¿Usted qué cree? ¿Es una colaboración o va a ser una evolución natural? Bueno, yo veo que va a ser una colaboración, aunque los cambios y la forma en que está avanzando la tecnología, obviamente nos habla de una evolución, pero una evolución que creo yo, de momento, que va a ser siempre colaborativa. De tal manera de que el auditor en su profesión no debiera de depender y confiar al 100% de lo que la inteligencia artificial le dice de un caso concreto, porque cada unidad económica tiene características muy distintas y seguramente la inteligencia artificial en primera instancia va a dar información muy generalizada y yo tengo que particularizarla a mi caso concreto. Cosas como, lo usted mencionaba, una cita de un juez erróneo que pasó en esto, aparte de que demuestra graves errores de supervisión e incumplimiento de las normas internacionales de auditoría en cuanto a la supervisión de lo que hace un inferior, pues demuestra en todo caso el exceso de confianza que estuvo en la inteligencia artificial y que demostró en este caso concreto que no fue la solución. Es más, la inteligencia acá lo que demostró fue un mal trabajo y una falta de ética de una de estas firmas de autoría grandes, que es un caso bien paradigmático, pero claro, como dice usted, hay que mencionarlo, ¿no? Claro, y por el ahorro del tiempo, de repente, los recursos, pues pudieron haber cometido estos inconvenientes. Vamos a hablar ahorita, en este siguiente bloque, Lick, con relación a cómo se vive la inteligencia artificial dentro de la SAT. Pero antes de seguir, yo quisiera invitar a las personas que nos están escuchando y nos están viendo que vayan preparando sus preguntas. El licenciado tiene el deseo, nos lo decía antes de comenzar, de responder esas preguntas que ustedes tengan con relación al tema de inteligencia artificial y cómo nos puede afectar. Estoy seguro que hay muchas dudas allá afuera, estoy seguro que muchos de la audiencia pues tiene esa duda de qué va a pasar. Si no hemos tocado el tema, pues por favor pregunten, con gusto vamos a estar teniendo un espacio de preguntas y respuestas. Y pues el licenciado, como repito, va a estar con toda la amabilidad, la disponibilidad de responderla según conforme vayan llegando. Entonces vamos a tener este espacio al final de la charla que tengamos aquí con el licenciado. Pero hoy sí, Lick, regresando al tema de la SAT, yo creo que usted ha tenido y tiene una experiencia grandísima sobre algunos delitos tributarios que se podrían dar. Ese análisis, ¿verdad?, de datos inconsistentes sobre todo. La pregunta es, ¿cree usted que la IA podría identificar esas irregularidades de forma más temprana y más precisa que una persona?
¿Usted cree que sí lo puede hacer? Bueno, yo creo que eventualmente sí lo puede hacer por la capacidad actual de la inteligencia de poder resumir y proporcionar algunas conclusiones y datos a priori de una gran cantidad de información que la mente del auditor, pues definitivamente no la va a lograr tener en corto tiempo. Los indicios que le puede dar la inteligencia artificial van a ayudar para poder guiar ciertas investigaciones. Usted hablaba de la defraudación fiscal, que es un tema bien impactante porque para poder asumir que una persona incurre en un delito de defraudación tributaria, se tiene que demostrar un engaño, un ardid, ¿verdad? Una manipulación. La inteligencia artificial, claro que podría darme algunos indicios e información bastante clave de eso, como por ejemplo, ¿verdad? Que la misma SAT dentro de su universo y dentro de sus controles, a través de la inteligencia, detecte operaciones anómalas entre contribuyentes con actividades totalmente ajenas a una operación económica con otro contribuyente, contribuyentes que detecten que empezaron a tener una actividad muy fuerte en facturación cuando han venido con años sin facturación. Entonces, todos esos son indicios, ¿va? Porque no va a ser, en mi opinión, posible que la IA diga, este es un defraudador, ve a buscarlo. ¿No? Lo que va a dar son los indicios, y ahí es donde creo yo que sí la mente del auditor todavía es muy necesario para poder encasillar, para tipificar este tipo de presunciones, porque finalmente la SAT solo puede presumir. Claro. Legalmente no puede determinar y concluir que alguien es evasor. Entonces yo creo que ahí va a ser un auxilio de parte de la IA también para este tipo de casos, como también para efectos de ajustes administrativos. Claro, o sea, lo que yo entiendo de lo que usted me está diciendo al final, lo que hace la Superintendencia de Administración Tributaria es buscar patrones. Así es. Patrones que al final, bueno, quienes están haciendo una división de las facturas y porque aumentaron la cantidad de facturas SF y comenzaron a facturar y particionaron la factura, era menor de 2.500 para no, porque eso se da muy, muy común, que a veces no quieren una factura y gastan más de 5,000 quetzales y el cliente no lo quiere. Y eso es una práctica regular, entonces yo creo que ya tiene sus análisis para decir, David Orozco está fraccionando, entonces vamos a investigar y vamos a proceder a profundizar, porque no es que, bueno, ya está, entonces mandémosle de una vez su delito y digamos que es culpable, y yo digo, sí, soy culpable, porque tampoco creo que es de esa naturaleza, sino que creo que también hay que demostrar, por lo que yo entiendo, o sea, la SAT tendría que demostrar con la información que yo le estoy dando, y que entonces entiendo la estructuración de datos, qué tan importante es, porque si yo no tengo estructura de los datos, y ahorita me vienen con algún patrón que yo esté teniendo, y que incurra algo anómalo, pues entonces van a ir a buscarme, van a ir a hacerme esa visita cordial. Quedo indefenso totalmente, porque la inteligencia le va a dar indicios y pruebas a la administración tributaria que yo voy a tener que desvanecer. Claro. Recordemos que los procesos, tanto administrativos como penales, se fundamentan en la prueba, ¿verdad? Y es la prueba la que va a llevar a concluir si se ha evadido, si se ha dejado de pagar un impuesto, y la inteligencia artificial le va a dar muchos indicios a la SAT que van a tener que ser corroborados en alguna vía administrativa o judicial. Claro. Y sabe, hoy, de hecho, bueno, ayer y hoy, estuvieron lanzando FEL 3.0, lo que hablábamos de la contabilidad ya electrónica, estamos hablando de libros también ya electrónicos dentro de la SAT, estamos hablando de una fiscalización mucho más profunda, pero tengo una duda, Lick, desde la ética y el derecho, ¿qué límites cree que deberían de existir para que una IA pueda fiscalizar sin vulnerar los derechos, sobre todo de los contribuyentes? Sí. O sea, ¿hasta dónde podrían llegar? Y hasta dónde yo, bueno, no puedo decir yo lo puedo permitir como empresario, porque al final los datos los estoy dando. Y ya le pertenecen hasta cierto punto y tiene derechos la administración tributaria. Pero ¿hasta dónde llega la ética y el derecho? Sí. Mira, es una pregunta interesantísima que hasta nos podría llevar un capítulo más. El punto es de que, un ejemplo de la ética es ya el caso que discutimos de la Big Four. Eso demostró que está desafiando la ética en la profesión. Por otro lado, recordemos de que los auditores, tanto en el ámbito interno de la SAT como en el externo profesionales, una de las principales características de nuestro trabajo es la confidencialidad. Y en un momento dado, el uso de la IA pudiera en un momento dado poner en riesgo la confidencialidad de nuestros clientes o de las personas con las que estamos tratando datos sensibles. En efecto, eso es bastante complejo, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, incluso en los límites, porque usted habla de los derechos de los contribuyentes.
Y en realidad, hoy nuestra legislación tributaria no está preparada para tener este tipo de intervenciones de inteligencia artificial. El artículo 21A del Código está una serie de derechos del contribuyente y por ejemplo, no sé si alguien de SAT tal vez nos pueda estar escuchando, porque yo planteo un desafío. ¿Cuál es la facultad legal del fisco para empezar a usar inteligencia artificial en mi contra? ¿Ah? La ley es bien clara que dice que todo procedimiento que se inicie en contra de un contribuyente debe iniciarse con un nombramiento que se le acredite a un contribuyente. Yo una de las principales preguntas que me pongo ahorita en tela de duda jurídica con el tema de la IA es, ¿sería legal que la SAT empiece a usar IA sin haberme notificado que me va a hacer una revisión? En mi opinión ya hay un conflicto legal, ¿ah? Porque en teoría la ley exige que todo contribuyente conozca que está siendo sujeto a una intervención administrativa de la SAT. Y la SAT, como bien lo dijo usted, es dueña de toda la información que yo vacío diariamente en mis ventas, en mis compras, y ahí la tiene. Pero si la quiere empezar a utilizar en un proceso, debe notificarme ese uso. Y la inteligencia artificial pudiese eventualmente, ya en un tema legal, pues desafiar ese derecho del contribuyente de que usted puede usar todo lo que yo le he dado, pero primero me avisa, porque la ley así lo exige. Entonces son de los desafíos que esto nos va a traer y la ley no está preparada para eso, ¿verdad? De hecho, las normas internacionales a la fecha todavía no han incluido un capítulo de cómo el auditor puede usar y hasta qué nivel y bajo qué aspectos éticos pudiera o no desafiar esa herramienta a nuestra profesión. O sea, todavía estamos evolucionando en eso, ¿verdad? Y los códigos de ética hoy no están preparados para enfrentarnos a los retos de la IA, ¿verdad? Por ejemplo. Qué interesante lo que usted dice, Lick, y deja incluso más, como usted dijo, más preguntas. Así es. Y podríamos hacer un capítulo entero hablando de ética y sobre todo, pues, el derecho que uno podría tener hasta defenderse y qué herramientas o qué podríamos usar para poder estar, creo yo, a la vanguardia de la SAT. Lo que sí es cierto y creo que muy personalmente admiro de la SAT, que lo que ha dicho que va a invertir y que son millones de dólares los que ha invertido, pues yo creo que si al menos lo ha hecho en temas de tecnología y por eso es que tienen los resultados que hoy tienen y la tecnología que hoy tienen y que creo que por eso es que estamos hablando el día de hoy. Sin embargo, Lick, yo creo que quiero regresar un poquito con el tema de su día a día. Usted es catedrático universitario, ¿usted ha visto alguna evolución de la inteligencia artificial incluso en la docencia con los alumnos? ¿Ha visto que lo han de alguna forma utilizado, no lo han utilizado? ¿Cómo ve usted el tema de los estudiantes al momento de estar usando la IA? Incluso está bien que la usen, está mal que la usen. ¿Cuál es su punto de vista? No, mire, es importante porque, en primer lugar, como docentes, tenemos que entender que nos está sirviendo también, como docentes en primer lugar. Y el uso que tienen los estudiantes definitivamente ha sido clave para algunos aspectos que en la docencia hemos podido desarrollar. Como en todo grupo, van a haber grupos que le van a dar un buen uso y habrán grupos que le van a dar un mal uso, ¿verdad? Es muy común en la docencia ver trabajos pues, copiados o extraídos de una inteligencia artificial, pero también hemos visto cómo ciertos estudiantes lo usan de una manera bastante colaborativa para robustecer la investigación que se da. Entonces, la inteligencia definitivamente tenemos que aprender a vivir con ella y hoy por hoy muchas universidades están tomando un papel bastante innovador al capacitar a los docentes con mucho tema de inteligencia artificial, porque somos los primeros que tenemos que aprender cómo está afectando el aula, pero sí, en concreto, sí hemos visto cómo los estudiantes han podido evolucionar. Hoy el estudiante tiene la mayor información a nivel mundial que lo que nosotros teníamos hace años. Lo único que se tiene que ver es el buen uso de una manera correcta, ética. Hoy por hoy, por ejemplo, hay cursos en ciertas carreras de derecho que se llaman compliance, cumplimiento, donde ya se les está exigiendo estándares y temas éticos en el uso de este tipo de información a los estudiantes. Entonces yo creo que sí es importante llevar y cómo se va a influenciar eso a nuestros futuros contadores públicos y auditores. Claro, porque ahorita tan fácil. Hagan un resumen de, no sé, de derecho tributario, tan fácil se lo pongo en la IA y me lo hace, ya ni lo leo, copio, pego, y hasta incluso hay estudiantes que hacen, pues, no leen, más bien dicho, no investigan, a tal punto que hasta abajo dice, dime si quieres algo más, lo investigo por ti, ¿verdad? Exacto. O sea, ya ni siquiera eso lo quitan, ni siquiera se percata que vaya bien el trabajo, y eso creo que usted dijo algo bien interesante.
¿qué nos esperan de los futuros profesionales que no piensen, que no analicen, que no usen la razón para poder, sobre todo, cuestionar lo que incluso me está diciendo la IA? O sea, ya me está preparando, yo puedo leer, pero, y de hecho, este podcast que estamos haciendo, yo lo hice con inteligencia artificial, la estructura, se acuerda que se lo mandé, y algo bien interesante que usted mismo decía, mire, usted me está preguntando de cosas que yo no he escrito, porque yo le ponía a usted que había escrito porque le pedí que hiciera una investigación profunda, y resulta que usted no había escrito esos artículos, y que pues ahí es donde uno dice, bueno, también yo me puedo confundir y tengo que ser más crítico, tengo que investigar más, no me tengo que confiar de esto. Si lo hace para que sabíamos que íbamos a platicar entre amigos, aquí con más confianza, y que tal vez no era algo tan profesional como una tesis, como lo que hablábamos de Deloitte, o sea, yo creo que siempre va a requerir una investigación, un filtraje humano y una investigación más profunda del humano también para corroborar que todo esté adecuadamente, ¿verdad? Y de hecho eso le está pasando incluso a la Administración Tributaria. Déjeme contarle así brevemente un caso. Esta semana yo recibí un aviso de SAT donde hizo un análisis, pues entiendo yo, de su información, de su data virtual, y manda a decir, mire, hemos detectado que usted nos debe esto de ISO, impuesto de solidaridad del año tal, porque sus ingresos en tal año fueron y al tanto por ciento de un ISO. Pero cuando mirábamos, nos extrañamos, no puede ser un ISO porque este contribuyente es profesional, es de las ciencias médicas, y estos no pagan ISO. Entonces, ahí hubo un error en la Administración Tributaria por no filtrar en su base de datos. Yo no puedo permitir que me genere un requerimiento de ISO a un contribuyente que no es comerciante, que es profesional y que por la ley está exento o no afecto al ISO. Entonces, este tipo de cosas hoy también las tiene que ajustar, porque en el uso de la inteligencia artificial no se puede permitir hacer requerimientos a contribuyentes cuyos regímenes no aplican, por ejemplo. Y es un caso que me acaba de pasar ahorita, hace 2 semanas, que dicho sea de paso, la misma tributaria dice, mire, perdone, hágame un escrito para que yo le desvanezca esta inconsistencia, ¿va? Lo cual obviamente decía, ¿cómo es posible si usted se equivocó y que yo le haga un escrito para pedirle favor que me lo desvanezca? Pero es un ejemplo de cómo la IA también, como bien dice usted, hay que profundizarla, hay que analizarla, no solo de pensar que quien no presentó una declaración, si el dato me suma, hay que mandar, hay que depurarlo. Claro, definitivamente. Y yo creo que qué interesante el caso que usted nos menciona, y ahí es donde yo digo, bueno, también nosotros dentro de la empresa, dentro de la firma de auditores, pues también las herramientas que nos ayuden a corroborar, porque una cosa que me notifiquen, ok, yo voy a la agencia de repente y me voy a tardar y no es tan fácil pues investigar, porque a veces también la estructura de la agencia no permite que sea tan ágil o que se traba o que, verdad, da problemas. Creo que ahí es donde entonces es importante tener herramientas que puedan facilitar el análisis, la información, y que lo que hablábamos al final, empodere al empresario o empodere al contador. Exacto. Con FEL 3.0, Licky, con esto quisiera pues ya casi que ir terminando con esta plática que tenemos, pero con FEL 3.0, ¿usted cree que el auditorio del contador lo van a sustituir? O sea, esa pregunta le hicieron hoy en el evento de AmCham, ahí donde estuvo el Contralor. No sé si se va a sustituir, lo van a reemplazar. ¿Dónde queda el trabajo del contador? ¿Dónde queda el trabajo del auditor? Porque creo que ese es un temor y es una pregunta que tienen muchas personas y que desde su punto de vista, ¿cómo queda? ¿Cree que ya la agencia virtual va a hacer todo y pues ya no necesita el empresario esa asesoría? ¿Cree que sí es importante? ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo al día de hoy, ¿verdad? Porque esto avanza constantemente, pero el día de hoy y a corto plazo, yo sí tengo bien claro de que el auditor no va a poder dejar a un lado con el uso de la inteligencia artificial. Al día de hoy, por ejemplo, no hay inteligencia artificial que le permita a usted basear información en datos muy complejos. Datos como lo que hace hoy SAT de decir, bueno, a un pequeño contribuyente ya pudiera prescindir de un contador porque solo le da un clic y le genera la declaración. Sí, pero no le hace la contabilidad todavía ahorita, no hace ese cotejo. Hay cosas como, por ejemplo, la misma ley de la actualización tributaria dice, yo reconozco que hay una utilidad contable y una utilidad fiscal, hay que conciliar.
de momento yo creo que la inteligencia artificial no va a llegar a esos extremos. Entonces, por lo tanto, yo sí creo que es importante. El proceso mismo de defensa fiscal de un contribuyente no se puede hacer hoy vía inteligencia artificial. Claro. Usted necesita ver plazos, necesita verificar pruebas, solo se va a poder auxiliar de ello con búsqueda de jurisprudencia, doctrina, que es para lo que yo lo he usado. ¿No? Yo he dicho, bueno, estoy viendo un ajuste de crédito fiscal, quiero ver qué dicen en otros países del crédito fiscal y me saca información valiosa. Pero eso no sustituye mis argumentos finales en defensa del contribuyente, Claro. Y no va a sustituir al auditor que está en SAT a la hora de hacer un ajuste, ¿verdad? Claro. Al auditor externo tampoco lo puede sustituir porque hay pruebas, hay procedimientos, hay papeles de trabajo que sí tienen que dejarse documentados y donde creo que la inteligencia artificial no se puede pegar nada más para decir esto lo hice así. Entonces yo sí soy positivo aún y creo que hoy por hoy no va a sustituirlo, va a tener que aprender a convivir tanto la inteligencia con el auditor como el auditor con la inteligencia de momento, ¿verdad? Claro, yo con lo que usted dice, no me imagino a un defensor diciendo, según ChatGPT. No, ¿verdad? Ahí tiene que ser según la ley, según el artículo, según casos anteriores, claro. y basamos nuestro caso, pues, en leyes sobre todo y en hechos, y no en una inteligencia artificial que de repente sí me puede ayudar, sí me puede asesorar, sí me puede agilizar mi trabajo, pero al final el contador y el auditor siguen siendo hoy por hoy, creo que pilar importante en las empresas, pues básicamente en la economía, incluso guatemalteca, ¿verdad? Sí, así es. Excelente, Lic. Bueno, mire, vamos a pasar al siguiente punto, que son las preguntas. Yo creo que agradecido mucho con su experiencia y esta charla. Yo cada vez que platico con usted, pues aprendo bastante. De hecho, dicho sea de paso, una de las personas, si se acuerda, cuando comenzamos con Financia y los asesores que estuvieron presentes y dijeron, pues yo creo que se puede y nos comenzaron a asesorar, pues fue usted que nos abrió las puertas de sus oficinas y le agradezco mucho por eso, licenciado. Gracias porque usted siempre ha estado ahí al apoyo nuestro y sobre todo creyendo que desde Shela se pueden hacer las cosas. Alguien me preguntaba, mira, ¿y ustedes por qué hacen empresa desde Shela? Porque se puede, yo creo que podemos desde el lugar donde no necesitamos trasladarnos a un lugar o hacer más tráfico en la capital, sino que creo que desde nuestros hogares, desde el interior de la República podemos hacerlo y agradezco mucho eso. Vamos a pasar al siguiente, punto que es el tema de las preguntas. Me dicen, buenas noches, ¿nos pueden explicar el proceso para utilizar la IA a los que desarrollamos auditorías financieras? ¿Usted ha escuchado algo de IA en auditorías financieras, Lic? Lo que pasa es que un proceso de auditoría financiera tiene como objetivo comprobar y estudiar la razonabilidad de los datos que un balance y un resultados o un juego de estados financieros reflejan. Recordemos que los estados financieros no son más que el resumen de un cúmulo de información estructurada, ¿verdad? Y el auditor lo que tiene que hacer es ir a verificar que esa información se estructuró correctamente, se clasificó, se valoró. Entonces, la IA, en mi opinión, va a ser únicamente un auxiliar a la hora de decisiones de qué tan profunda deben hacer ciertas pruebas y qué tan beneficioso va a ser el poder extender a otros ámbitos mi investigación. Entonces, dicho sea de paso, yo pudiera responder con indicar que las normas internacionales de auditoría hoy no hacen referencia a una inteligencia artificial como una herramienta, como un medio o como una forma de llevar a cabo procedimientos. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir viéndola como un auxiliar, como una ayuda indiciaria de nuestro trabajo. Excelente, Lic. Hay otra pregunta que dice, con la estructura de datos, tengo entendido que Financia aún no cuenta con estructuras auxiliares, esa creo que es pregunta para mí, de cuentas por cobrar y pagar. ¿Tienen planificado implementar estos reportes en un futuro en Financia? Sí, definitivamente, para serles honestos, en Financia nosotros acabamos de lanzar lo que es la parte de bancos, que teníamos que sacar bancos antes de hacer cuentas por pagar y cuentas por cobrar, ¿verdad? Para poder hacer la conciliación bancaria. De hecho, pueden subir su extracto bancario y eso les comienza a generar hasta cierto punto, pues, posibles vinculaciones o pueden hacerlo de forma manual y a partir de eso, pues ya es el primer paso para tener esas cuentas por cobrar, esas cuentas por pagar.
Tenemos pensado agregar esos reportes, estamos trabajando, dicho sea de paso, pues tenemos una agenda con la cual estamos trabajando, así súper rápido les voy a contar. Ya estamos en pruebas, ahorita la versión de facturación, ya van a poder, y estamos comenzando con los primeros contadores y auditores que ya van a facturar desde Financia. Eso es el siguiente paso, y hay muchas más sorpresas, pero no quisiera revelarlas ahorita, pero estamos básicamente paso a paso. Sí, así es. Edgar Sack dice, ¿podría existir violación al derecho de defensa al usarlo sin notificación? Es lo que hice, pero quiero agregar un comentario que me parece bien interesante. Dice, sin embargo, no sé si lo hizo Edgar Sack o alguien más, pero dice, sin embargo, con el uso de información que realiza la SAT, en su momento, al afiliarnos a FEL, aceptamos los términos y condiciones. Yo creo que fue por el comentario que usted decía con relación a que no nos notifican y al no notificarnos, pues están violentando nuestros derechos, pero no sé qué opina usted de esa parte. No, es que cuando uno se afilia a FEL, pues hay una aceptación del uso de la información de la plataforma, más hay que dejar claro que eso no implica la posibilidad de que la Administración Tributaria particularmente pueda hacer alguna investigación en función de mi información propiamente. Yo creería que el régimen FEL le permite a la SAT almacenar en su información todos los datos de ventas y compras de un contribuyente. Yo sí creo, tal y como lo dice acá el amigo Edgar Sack, creo que es, establecer de que si la SAT, va a hacer ya uso de toda mi data, creo que sí existe la posibilidad de una violación a los derechos del contribuyente si no le es notificado que SAT va a hacer un procedimiento con la información que ya le dio. Eso creo que eso es uno de los temas que hoy discutimos en el ámbito fiscal. Es decir, ¿qué tanto la SAT? O sea, yo sé que le doy mi información y la tiene en sus bases, pero que la pueda empezar a analizar, que la pueda empezar a sectorizar y a tomar indicios de esa, implica un previo conocimiento mío. Es decir, usted tiene mi información, pero la ley hoy por hoy dice en qué momento la va a usar, yo tengo que saber que la está usando. Entonces yo sí creo que desde el punto de vista legal, esa va a ser una de las cosas que nos va a dar el que hablar ahorita del tema de la inteligencia artificial. Cómo la SAT va a legitimar que lo que está resultando lo está haciendo legalmente porque me notificó y yo estoy enterado de eso. Ok, excelente, Lick. Aprovecho nuevamente para mencionarles que estamos en el segmento de preguntas y respuestas. Si tienen más preguntas, pues pueden hacérnosla llegar. Ahí producción va a hacérmela llegar a mí. Yo con gusto se las pregunto al licenciado, pues aquellas dudas que ustedes tengan, tienen de repente el interés ahí de preguntar al licenciado. Y dicho sea de paso, comentarles que el licenciado pues también tiene su empresa de asesoría fiscal y defensa tributaria, pues creo que está a las órdenes para todos ustedes ahí para poderles apoyar. Pero estamos aquí a las órdenes para servirles y contestar esas preguntas. Hay una, como no soy auditor, no la entiendo del todo, pero creo que usted sí la va a poder entender. Dice, considera que la IA y las actualizaciones de herramientas tecnológicas harían que casos como el uso de resistencia a la acción fiscalizadora quedarían arcaicos o como arcaico y poco viable, dado que SAT tiene más información para determinar la obligación tributaria. Excelente pregunta, por el hecho de que esta infracción de resistencia a la acción fiscalizadora nace en aquella naturaleza de que la Administración Tributaria estaba muy limitada a poder fiscalizar y comprobar si no se le entregaba documentación, ¿verdad? Esa resistencia viene de los años 98, 90 y tantos en la legislación, cuando todo era en papel. Entonces, digamos de que el contexto en el cual se creó y se dijo es necesario multar a un contribuyente porque si no nos da, nos limita, hoy ha cambiado, ¿verdad? Porque la mayoría de situaciones hoy la SAT ya las puede terminar. Sin embargo, lo hemos mencionado, no todo todavía la Administración Tributaria lo puede obtener de una forma electrónica. Claro. Por ejemplo, la Administración Tributaria hoy, medios electrónicos derivada de su información, no puede dar a conocer o tener salarios de un contribuyente. Claro. Cotejar si pagó cuotas patronales, podrá hacerlo con un cruce de información con el IX, por ejemplo, pero van a haber datos como, por ejemplo, qué tasas de depreciación utiliza un contribuyente, qué tipo de prestaciones, qué tipo de provisiones está haciendo. Esa información no le es factible a la SAT leerla mediante un medio electrónico. Entonces, digamos de que esta resistencia va a ir disminuyendo en la medida que la SAT ya tiene la información. Claro. Pero no va a dejar de existir porque sí hay información que a la fecha sí es necesario que el contribuyente le entregue a la SAT para la correcta determinación
de la obligación tributaria. Claro, pero yo entiendo que ahí tendría que regularla, ¿no? O sea, regular el tema de poder consultar directamente con el IX, hacer Totalmente. regular las depreciaciones. Sí, yo creo que las descripciones de los hechos que se encuadran como una infracción debieran ser modificados. Incluso, ¿qué le puedo yo comentar? Que la misma realidad, lo hemos dicho cuando estudiamos derecho, ¿verdad? El derecho va atrás de la realidad y la IA es una realidad que el derecho todavía vaya atrás. Hoy encontramos, para los que conocen pues, este tipo de infracciones, hoy encontramos en el artículo 85 del Código Tributario una infracción que por no emitir facturas con autorización de la SAT. Eso hoy ya no se puede hacer, porque hoy todo régimen FEL está debidamente, las autoriza de forma en línea. Entonces, hay infracciones que deberían ser eliminadas porque ya el régimen FEL imposibilita que puedan ocurrir. Entonces, yo creo que sí hay algún tipo de reformas fiscales que deben de tomarse en cuenta, pero en mi opinión, la resistencia no va a dejar de existir todavía. No obstante, se preparó para otro ámbito en papel, todavía es necesario. Ok, interesante lo que usted menciona, Ali, gracias. Hay una pregunta que no sé si yo no la entiendo del todo, de repente usted sí. Dice, ¿considera que el uso de la IA haría y las actualizaciones del uso más considerables? ¿Y qué implicaciones tienen a futuro? No sé, yo no la entiendo del todo. No sé si usted la comprende ahí. No la veo la veo bastante compleja, no la logré entender bien, pero yo creo que implicaciones a futuro va a tener en materia tributaria, sí, porque lo que usted mencionaba ayer, que habló la SAT ayer de una conferencia de prensa de cuál va a ser su metodología para inhabilitar contribuyentes, que se fundamenta en análisis de inteligencia artificial de comportamientos en línea del contribuyente. Si usted no declara nada, un formulario, si usted reporta menos de lo que sus facturas electrónicas dicen porque la inteligencia le dijo, él declaró 1,000 y me declaró 50, entonces lo va a inhabilitar. Entonces, creo que sí hay implicaciones. O sea, sí, la administración tributaria, muchas de sus fiscalizaciones parten de indicios que su data cotejada contra cruces de análisis de gastos, análisis de tendencias, de operación económica, de patrones, sí está impactando. Muchos ajustes vienen derivados de eso y no hay que discutir a veces en los procesos cómo probar en contrario, porque está claro que la tecnología dijo, usted depositó 1,000 y solo facturó 100. ¿Qué podemos probar en contra de eso? Entonces, creo que sí va a impactar. Yo entiendo como que quiso entender esto la pregunta que se hizo. Excelente, Eli, gracias. Preguntan, ¿qué implementaciones de IA tienen a futuro en Financia? Miren, hay bastantes ideas que tenemos todavía sobre la mesa. Creo que no es secreto para nuestros clientes que tenemos un equipo desarrollado y enfocado también en temas de inteligencia artificial. Una de ellas es el aprendizaje. De hecho, ahorita está aprendiendo cómo son las operaciones bancarias. Pues creo que podemos poner un modelo ahí para que pues ya automáticamente se vayan haciendo esas operaciones o que ya vaya aprendiendo cómo se manejan las operaciones básicamente. Creo que ahí es una. Vienen más implementaciones, sinceramente, como decía, facturación electrónica es una de las que estamos por sacar. Ya tenemos nuestros contadores y auditores tester que ya lo están usando, entonces por eso me animo a hablar hoy, porque ya está en producción, solo que está en pruebas ahorita. De hecho, hicimos esa separación ahorita, que todas las funcionalidades van a salir a algunos auditores y contadores de prueba, y luego ya lo vamos a sacar a público para que no salgan tantos errores y pues ya las funcionalidades vayan probando. Y lo que podría hablarles a corto plazo es que se viene el tema de inventario. Creo que después de facturación ya vamos con inventario, y creo que después cuentas por cobrar y cuentas por pagar para poder terminar la estructuración que tanto usted menciona, Ali, que es muy importante que lo tengan, ¿verdad? Y dicho sea de paso, ese tema de inventarios, que qué bueno que usted lo saca a colación, esa es una de las áreas donde la inteligencia artificial va a incidir, porque el manejo de los inventarios va a permitir en un momento dado determinar cuál es su línea líder, en qué momento se está comprando artículos que de forma típica usted no comercializa, en qué casos sus compras suben de los patrones, e importante va a ser el comparativo con otras empresas, porque la inteligencia artificial le va a permitir, es decir, el mismo producto acá lo compró él en 50 y aquel me lo está diciendo que está en 70. Uno de los dos me está mintiendo. Entonces, el tema de los inventarios es clave. Y claro, yo creo que con la facturación en línea, yo le he recomendado a mis clientes, tenga mucho cuidado, porque en un momento dado la SAT ya va a poder decir, usted me compró 1,000 unidades de esto en el año y vi que solo me facturó
70. Claro. ¿Dónde están las demás? Porque eso sí lo va a poder generar y sí lo va a poder concluir el famoso movimiento de inventarios. La inteligencia artificial creo que es una herramienta que la SAT ya va a empezar a utilizar. Hoy está usando más montos totales, pero va a empezar a utilizar ya descripciones y cantidades de facturación, y a eso van, y ahí no va a haber pérdida. Eso sí es delicado. Claro, definitivamente cada vez vamos a estar más vigilados y más controlados. Entonces, creo que es importante estar preparados siempre. Erwin Moreno dice, ¿considera funcionales, creo que esa pregunta es para usted, ¿considera funcionales los programas que se anuncian de auditoría y que utilizan IA? Dice, le pido por favor que dé su opinión sincera, no porque está aquí con finanzas, no, dígalo usted sin compromiso alguno, ¿verdad? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primer lugar y como referencia y pues agradeciendo el comentario, efectivamente yo recuerdo que fui visitado por usted cuando en los inicios. Y quiero decirle que sinceramente me sorprendió lo que financia, porque muchas cosas en mi mente dije, ¿será que eso se va a lograr hacer? Y me ha demostrado que sí se puede hacer, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esto es un proceso y se puede verificar. Mire, hoy hay una tendencia de que los programas de auditoría creer de que con el programa y con la inteligencia yo solo voy a meter bases de datos y me va a dar el dictamen. Entonces, yo sí soy de la opinión que los programas que hoy por hoy tenemos de auditoría únicamente van a colaborar con la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no va a sustituir procedimientos, no va a sustituir razonamientos, no va a sustituir criterios y el escepticismo que todo auditor debe tener. Claro, ¿qué me va a dar? Herramientas que la inteligencia artificial me va a permitir hacer análisis de tendencias, de razones, análisis comparativos con otros productos que me van a dar a mí luces, ¿verdad? De algunas áreas sensibles de la información a las cuales yo tengo que ir a investigar. Entonces, ¿qué pienso yo de estos programas? Que es mentira que le vendan de que con un programa de esos usted va a tener una auditoría que normalmente se hace en 20 días, usted la va a sacar en 2 días, porque no, usted tiene que someter a mucho análisis, a mucho raciocinio el tipo de dictamen que va a dar. Todos sabemos que en auditoría hay estándares de dictámenes que tenemos que emitir y tenemos que fundamentar nuestra opinión, y la inteligencia artificial hoy por hoy no va a ser la clave, porque ya nos dimos cuenta qué pasa cuando utilizamos la inteligencia para poder fundamentar un informe de auditoría. Claro, y creo que eso es algo que siempre lo platicamos, o sea, el contador y el auditor, por temas de leyes y cómo las interpretamos, y por temas de interpretación, yo la puedo interpretar de una forma, usted de otra, y la SAT de otra. Entonces, al final, ¿cuál es la correcta? ¿Verdad? Esa es la primera pregunta. Y eso, pues, definitivamente, creo que al final se va a tener que ir a pelear y hasta que lleguemos a un tema, de repente algún litigio o algo así, pues veamos quién tenía la razón. Sin embargo, lo que creo que sí puede ayudar, y agregándola ahí, era lo que habíamos hablado, de repente aquí yo ya no tengo que tabular toda la información. Claro. Y toda la información ya me aparezca. Que me haga un borrador de la clasificación, o que me haga un borrador donde yo solo tenga que revisar. Así. Y si está todo bien, puede decir, está bien, claro, pasar a la siguiente. Ahí es donde creo que sí nos puede acortar los tiempos. Creo totalmente. Que ahí sí podríamos decir que puede ayudar, o incluso ver las tendencias de compras. Que lo que usted decía del tema de lo que la SAT va a hacer con las descripciones de las facturas, incluso seguramente en algún momento nos van a decir, mira, ¿por qué compraste menos? ¿O por qué estás vendiendo menos? Así. ¿Verdad? Yo creo que eso también ya se van a volver como alguien que nos va a controlar y tenés que vender más, ¿verdad? Que nos va a ayudar también a nosotros, porque vamos a tener ganancias, pero vamos a estar más vigilados en esa parte. La inteligencia artificial le va a decir a la SAT cuáles son sus hábitos, qué le gusta comer, cuánto gasta en esto, y eso lo va a comparar con los ingresos para ver si conteste con su situación patrimonial. O sea, que este tipo de situaciones se los va a hacer, pero eso no va a ser necesario, no va a ser lo único para que la SAT pueda llegar a ajustar a un contribuyente. Hay mucha razón que tiene que poner el auditor para fundamentar de hecho y de derecho esa pretensión de la SAT. Y lo mismo va a pasar en el ámbito privado con los dictámenes, ¿no? Claro. Dice, ¿puede la SAT emitir un comunicado o criterio institucional para poder utilizar nuestra información para no notificar a cada contribuyente? Preguntan. Yo soy de la opinión que la SAT tiene la posibilidad de emitir criterios. Sin embargo, no los puede utilizar en tanto que la ley no le faculte. Entonces, yo, aunque diga, yo voy a hacer uso de la inteligencia artificial para investigarlo, lo puede decir, pero si la ley no se lo permite, no lo va a poder hacer. Entonces, yo sí creo que la SAT debiese de ir pensando en una modificación a sus facultades legales para poder no violentar los derechos del contribuyente.
Claro, y que creo que va de la mano esta pregunta, porque dice, entre la base cierta y base presunta con el uso de IA y la información que proporcionamos y tiene SAT, ¿haría todo lo que determina SAT sea sobre la base cierta? Yo creo que lo que preguntan es si al final lo que presentamos Claro. es lo cierto, o es lo de la IA, o qué es al final lo cierto. No, lo que sucede es de que entiendo bien el tema de la pregunta, porque cuando el contribuyente no declara o no proporciona la información a lo que el código establece como facultad de la SAT, es una determinación de oficio. Es decir, usted no lo hizo o no me dio información, lo voy a hacer yo. Y lo puedo hacer de dos formas: sobre base cierta, fundamentado en toda la información que el contribuyente dio a darle, o sobre una base presunta cuando no me dio nada. En mi opinión, en ambos casos puede servir la inteligencia artificial, porque yo puedo tener información del contribuyente y a raíz de esa información obtener los índices, las estadísticas, clasificar información y sobre eso determinarle sobre base cierta. Pero si el contribuyente no tiene nada, la misma IA me va a permitir ver índices promedios de otros contribuyentes para poderlo utilizar. Entonces, yo sí creo que es una situación que puede usarse en ambos casos, pero dice la ley que en ambos casos toda determinación tiene que hacerse razonada, justificada y tiene que ser lógica y conteste con la actividad económica del contribuyente. Y eso creo que la IA todavía lo va a dar corto. Me imagino, asumo yo, Lick, que con lo que usted me está diciendo puede ser que David Orozco pues vende menos o declara menos que los que están alrededor, que son de su mismo rubro, ¿verdad? Y entonces lo que esta persona pregunta es, ¿la SAT podría llegar conmigo y decir, mire, don David, ¿y usted por qué está declarando menos? Claro. De hecho, ya lo hace. Ya hizo sectores económicos. A todas las gasolineras las metió en un sobre, en un paquete. Y mira que todas las gasolineras tienen un comportamiento así, y cuando una de ellas se viene para abajo, dice, no, es más, en los mismos requerimientos auditoriales le está diciendo, le estoy auditando porque usted sale del comportamiento de sus demás vecinos o de los mismos actividades económicas. Entonces ya le está legitimando que su análisis fue que como usted está por debajo de los promedios, usted va a ser auditado. Claro. Eso ya lo está haciendo. Pero tal vez me surge la pregunta, entonces, si yo no presenté compras, no presenté ventas, incluso ni ellos lo tienen, pues no podrían ponerme ningún reparo porque no estaría cometiendo hasta cierto punto ninguna defraudación. Yo creo que donde se da es cuando la SAT sabe que yo tengo compras, pero que no las declaro, que no las agrego, y ahí es donde yo creo que ya puede entrar la SAT, o ahí es donde me dice, mira, vos estás abajo, y no solo estás abajo, sino que no estás declarando, no estás agregando las compras y las ventas para poder tener la declaración correcta. Eso es lo que yo entiendo. Sí, es que en un momento dado así es. La Unión Tributaria, cuando ya va a plantear un ajuste o una posible defraudación, lo hace en fundamento de las pruebas contundentes que ya obtuvo, que en mi opinión no va a poder utilizar ninguna versión, conclusión o algo que la IA le haya dicho, porque eso no lo va a poder sustentar. Claro. Eso sí está claro. Ya lo entendí. Sí, pues, o sea, solo alerta. Alerta, pero esa alerta me obliga a buscar pruebas. El mismo Código Tributario establece cuáles son los medios de prueba admitidos en materia tributaria. Y cuando vamos a la referenciación al Código Empresarial y Mercantil, no tenemos ninguna forma de probar mediante inteligencias artificiales. Entonces, sí, definitivamente la inteligencia artificial a modo de prueba no es legal. Es un indicio que me tendrá que ayudar a buscar otra prueba que sí es admitida hoy en derecho. Claro, perfecto. Y yo creo que con lo que va el tema hay otra pregunta que dice, ¿qué opina de las posibles declaraciones sombras ante SAT, donde ya únicamente se tendría que validar la información? Yo creo que incluso yo le agregaría esta pregunta, ¿usted usaría solo el sistema de SAT ciegamente? No, definitivamente siempre hay que hacer una depuración, ¿verdad? Por muchas circunstancias. Eventualmente, y en la mayoría de casos, la información tabulada por SAT resulta ser efectivamente correcta. Pero sí es importante considerar, yo en lo personal procuro no utilizar ciegamente la información de las declaraciones de la sombra, que hoy por hoy solo son para pequeños contribuyentes. ¿Qué otra cosa le ha beneficiado? Que como hoy usted declara en un régimen opcional simplificado, le dice, mire, sus ingresos no pegan con lo que facturó. Entonces, ya le da alertas. Pero yo sí soy de la opinión de que en un momento dado, esas declaraciones sombras sí son parte de los indicios que la Unión Tributaria va a tener para ir a buscar a un contribuyente y decirle, bueno, si no me paga de esta manera, yo ya le hago la auditoría correspondiente. Excelente. Y yo creo que ahí vamos a ir ya casi que cortando las preguntas, pero hay una muy interesante, Lick.
¿cómo puedo saber o uno saber si está dentro de los promedios de mi sector según los parámetros de la SAT? Esa es una pregunta que yo le he dicho a unos que este es uno de los secretos más ocultos y engavetados de la SAT. Fíjense de que el problema que se da es que hoy la SAT no le va a dar esa información. No se la va a dar. ¿Por qué? Porque la tiene como reserva. Recordemos que hay una ley de acceso a la información pública y eso le permite a las entidades del Estado reservar información que pueda afectar la economía, pueda afectar la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Y la SAT, dentro de ese combo de información, dijo, no les doy mis estadísticas, no les doy mis indicios, no les doy mis promedios. Y hoy eso es uno de los secretos mejor guardados por la SAT en base a esa resolución del superintendente que la ley de acceso a información pública le permite reservar. Muchos no estamos muy de acuerdo en muchos temas, porque eso implica darle al contribuyente el derecho de saber por qué está siendo fiscalizado. Pero hoy ese es el argumento, por eso es de que no va a tener usted acceso a la pregunta de cómo puedo saberlos. Solo esperar a que termine los años que la ley da para que esté reservada y esperar que la SAT no renueve esa información para poderla solicitar. Pero por lo demás, eso soy uno de los secretos mayores de Estado de la SAT. Habría que ver cómo los obtenemos. Así es. Perfecto, Lic. Y tengo la última pregunta, que de hecho la reservé porque pues era parte de Financia y preguntan, yo creo que aquí la dejé, cuáles eran los servicios o qué hace Financia en este momento. A grandes rasgos, porque no voy a adentrarme mucho por tema de tiempo, pues Financia es un sistema contable que de hecho cuando surgió con la asesoría que usted nos dio, se acuerda que era un tema de alertas fiscales. Ese era el objetivo principal de Financia. Nos dimos cuenta que para poder fortalecer ese módulo de alertas fiscales necesitábamos tener la base contable. Entonces, nosotros migramos a tener una base contable, un sistema contable que se conecta con SAT, descarga la información, automáticamente la analiza y nos aparece en la sección de clasificación, donde yo puedo pues seleccionar qué facturas entran, qué facturas no, tanto de documentos emitidos como documentos recibidos. Hablo de ducas, fiducas y me va a generar mis libros contables, que hasta ahí llegamos. De hecho, la semana pasada que hablábamos, no sé si recuerda que usted me decía, Inge, algo que hay que implementar en su sistema es el tema de las NIF, ¿verdad? Que deberíamos de agregar NIF y que lo platicamos, que vamos a ver la forma de agregar las NIF, porque creo que es una muy buena práctica y una práctica que creo que no siempre la hacemos y es la mejor forma de presentárselo al empresario más que al SAT. Entonces, creo que para toma de decisiones eso ayudaría bastante. Sin embargo, no se queda ahí porque nosotros acabamos de lanzar bancos, acabamos de lanzar conciliación bancaria, libro de bancos, y pues básicamente pueden hacer partidas y es un sistema contable que le ayuda en estos momentos a la persona que lleva una contabilidad, dígase un auditor, un contador, o dentro de la empresa, pues le va a servir al auditor y al contador para llevar un tema, lo que usted decía, compliance fiscal. Eso es lo que nos ayuda Financia, y pues con eso nos despedimos. Le agradezco bastante, Lic, su participación, el acompañarnos el día de hoy. La verdad que yo me quedo eternamente agradecido con usted, porque siempre, como le digo, hemos llegado con usted y usted nunca nos ha dicho no, nos ha abierto siempre las puertas de su oficina. La verdad que, como le repito, lo considero un gran amigo y nuevamente por estar acá. Creo que es la persona que para mí pues conoce bastante y maneja mucho el tema fiscal y que es un buen, creo que mentor y también una persona que puede aconsejarlo a uno en temas empresariales, y le agradezco mucho. Para terminar, Lic, quisiera pedirle un favor. Nosotros con Financia Talks pues estamos viendo la forma de que por cada capítulo vamos a llenar este cuadro que es un rompecabezas y vamos a ir poniendo cada vez una pieza con las personas que nos visitan. En este caso, pues, hiciera a favor de firmar, poner su fecha, firmar ahí esta pieza del rompecabezas y a ver si adivina dónde va. Le digo que va del lado derecho, al menos es lo que le vamos a decir, bueno. Pero... sí, no, yo creo que no está muy complicado. Y con eso pues vamos a
a ir ya casi que terminando nuestro capítulo número 2 de Financia Talks. Ya nos queda el único, el otro que va a ser en diciembre de este año, el último capítulo, que va a ser el número 3. Esperen sorpresas de la persona invitada, que ya vamos a lanzar publicación, pero agradecido nuevamente con usted, Lic, y pues si por favor nos coloca ahí. Sí. Como decía, va del lado derecho, ya solo es de ponerle la forma ahí. Yo siempre preferí leer a armar rompecabezas, pero no está difícil. Sí, latino. Bueno, mientras el licenciado está poniendo ahí el rompecabezas o la pieza de rompecabezas, déjenme comentarles que vamos a introducir a Erika para poder darles información de suma importancia con relación a Financia o algunos productos que nosotros tenemos. Entonces, Erika, regreso con usted. Muchas gracias. Fíjense, feliz noche. Buenas noches. Gracias por su tiempo y participación en Financia Talks. Recuerden que pueden solicitar una demo totalmente gratuita o cualquier consulta escribirnos al WhatsApp. También les invitamos a visitar nuestra página web financia.gt y a seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok como financia.gt. Nos vemos muy pronto en otro Financia Talks.